Listo, bueno, entonces, bienvenidos pues a esta charla. Como siempre comento en estas charlas, esto pues es al final es una charla informal, no es súper presentado porque estos son los datos que revisamos internamente en Curador. Los revisamos todos los meses como para ver en qué va la industria, cómo van las tasas, para tomar decisiones. Lo primero es, como siempre, recomendarles, y eso sí se los recomiendo, que en cada una de las cuentas de ustedes, siempre que entren, van a poder utilizar la calculadora de crédito que aparece, que es una calculadora que funciona como cualquier otra calculadora de crédito, en que se le pone las cuotas, la tasa anual, el valor de la vivienda que quiere el cliente, y nos va a decir el sistema automáticamente cuánto es la cuota inicial, cuánto es el valor de crédito que va a solicitar para ese valor de vivienda, cuánto hace la cuota estimada sin incluir lo que es temas de vida, de seguros de vida y seguros todo riesgo que exigen los bancos, y según el banco son más o menos costosos, y los ingresos estimados que tiene que presentar la persona o, con o la pareja o las personas que se unan para solicitar el crédito. Además, si en el sistema la persona nos dice, no, tengo de cuota inicial 300 millones, que quiere decir que solo voy a pedir 300 millones, que solo voy a pedir 150 millones, entonces pues ahí se baja la cuota mensual, nos da los datos de la cuota mensual y cuántos son los ingresos estimados de la pareja. Entonces les súper recomiendo, si no tienen otra calculadora, utilizar esta que les sirve para poderle responder al cliente, y donde el cliente quiere la información pueden poner el nombre del cliente y el email del cliente y automáticamente les llega esta información a su correo para que la tenga presente. Sirve mucho sobre todo para perfilar clientes que todavía no han sacado crédito, que puede que lo hayan sacado crédito, pero si uno les dice, oye, según estos datos tú tienes que demostrar esto, y el cliente le dice, sí, esto lo tengo, pues al menos no es seguro que le van a prestar, pero al menos uno va un poquito más a la segura en las visitas sabiendo que el cliente ya sabe, porque incluso con este mismo ejercicio algunos mis clientes se bajan ellos mismos del bus diciendo, ah, yo no tengo esos ingresos hoy en día. Sobre todo con las tasas actuales, hay mucho cliente todavía que hizo los ejercicios de análisis de crédito el año pasado y no han caído en cuenta que con las tasas actuales pues no es lo mismo. Ahora ya entrados como en materia directamente de lo que es crédito, de lo que se reporta a la superfinanciera. Estos son datos reportados por las distintas entidades financieras en Colombia. Acá estamos enfocados en la parte que es crédito de vivienda, pues porque por nuestra razón. Acá lo que vamos a revisar, esto primero es como un análisis de en lo que es no bis, producto no vivienda no bis, cuáles son los productos que más sacan, ¿sí? ¿Qué tipo de colocación es? Y lo que vemos es que la colocación es mayoritariamente adquisición de vivienda no bis, colocación en pesos, esto es el crédito hipotecario normal, y el segundo es adquisición de leasing habitacional no bis, colocación en pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que en VR, temas de VR casi no se coloca en Colombia, por eso pues no vamos a hacer el análisis detallado de VR en Colombia porque pues no es lo que más se mueve. Y vamos a analizar lo que es crédito hipotecario en pesos, colocación en pesos, y leasing habitacional en pesos. El mismo análisis lo tenemos para lo que es BIS, aunque acá no vamos a entrar en detalle, pero en BIS es lo mismo, todo es en pesos. Es crédito hipotecario y leasing habitacional en pesos. Entonces, por eso es que siempre nos enfocamos en eso. Listo. Entonces, comencemos con el tema de las tasas de crédito hipotecario en pesos. Primero, nosotros hacemos un análisis basado en el tipo de entidad financiera. Digamos que se dividen en cuatro tipos de entidad financiera que financian vivienda en Colombia. Están los establecimientos bancarios, es el banco tradicional, llamémoslo así, los bancos. Están las compañías de financiamiento, que son algunos de los que han salido como el hipotecario, y otros que solo se dedican a este rubro, a financiamiento. Están las cooperativas que conocemos de carácter financiero, que algunas de estas colocan, financian. Y están las instituciones, la institución oficial especial, que en realidad solo hay una, que es el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, acá primero vamos a verlo analizado por estos grandes rubros. Y esta es la evolución de las tasas. Esto es a cierre. Vengan a ampliar un poco para que se vea, se alcance a ver. Esto.
Se tenían datos hasta el 1 de diciembre, por eso entonces pues alcanza a aparecer diciembre, lo que se colocó y se reportó el 1 de diciembre. Mes a mes, ¿cómo están las tasas? Vemos lo mismo que hemos visto, que a partir de inicios de este año se subieron las tasas y se han mantenido a ese valor. Lo que sí ha aumentado es que lo que es Fondo Nacional del Ahorro, que es la verde, que se logró mantener un buen tiempo a la misma tasa, ha ido aumentando poco a poco su tasa, como que no, ya no está logrando colocar a las mismas tasas de antes, va subiendo, sin embargo sigue siendo el más económico en tasas, ya vemos los valores arriba, y las cooperativas también han ido subiendo sus tasas, lograron mantenerse y ahorita se han ido subiendo. Listo, ya me fui ahorita hacia el final del año. Lo que es el establecimiento bancario sí ha ido bajando, pero pues poquitico, no es que sea un gran bajón. Ya viéndolo en números, acá los podemos ver los números, estamos hablando de, en promedio, en los establecimientos bancarios están colocando al 17,7% efectivo anual. Fondo Nacional del Ahorro está colocando en promedio ya al 10, como decíamos, ahí va subiendo 10,3, 10,3, 10,8%. Pues hay que esperar al final de diciembre para saber realmente cuánto colocaron en promedio en diciembre, pero estos son a los valores que han colocado. Ahorita, más al final, vamos a ver ya en detalle banco por banco y ver cómo varía mucho entre un banco, lo que es Bancolombia, Da Vivienda, BBVA, comparado con los otros bancos. ¿Listo? Colocación, esto es la cantidad de créditos desembolsados. Este sí lo cerramos siempre a noviembre porque mostrar diciembre cuando solo tenemos un dato de diciembre y no el diciembre entero, pues mostraría que hay una caída gigantesca y el objetivo no es tampoco mostrar esa caída, entonces se verá en enero el cierre de diciembre. Entonces, si vemos en lo que es colocación, se mantiene la misma tendencia que se veía en las charlas pasadas, siempre hay algunos piquitos y algunas bajadas. En general, estos picos para tener en cuenta por qué suceden, es porque dependen en el momento en que reporten los bancos. Por ejemplo, ahorita hubo un reporte el 1 de diciembre. A veces la primer reporte del mes es el 5, a veces el 7. Como acá fue el 1 de diciembre, seguramente puede que diciembre aparezca con un piquito porque agrupó mucho más, pero en promedio se ha mantenido la colocación. Ahí hay como una leve tendencia, si uno puede decir así, a la subida, pero sigue siendo mucho más bajo de lo que estábamos colocando en promedio el año pasado. El año pasado estábamos en los 6,000, 6,500 en promedio. Aquí estamos, si vemos en el promedio, en los 3,000. O sea, es una caída del 50% del mercado. Hay que tener en cuenta que esto es toda Colombia sin separación entre ciudades ni estratos. Y algo que sí se sabe es que los estratos altos, y esto es basado en estadísticas también internas de Curador, lo que son propiedades de más de 700 y sobre todo más de 1,000, eso sí, la caída ha sido casi del 90 o más por ciento en la colocación en esos estratos. Podemos mirar lo mismo para, esto es número de colocaciones, número de créditos colocados. Si lo miramos en valor, pues se ve muy parecido al anterior. Se ve ahí la caída que estábamos en estos cuántos millones, el millón de millones, el billón, pasando a los 500,000 millones. Ahí está como la caída del 50%, muy similar a la anterior. Si miramos lo mismo para el tema que es leasing, entonces las tasas de leasing se ve exactamente lo mismo. Ha ido como bajando un poquito más en el tema, pero en el fondo, en lo bancario, pero también se ve lo mismo que el Fondo Nacional del Ahorro ha ido aumentando. Y si vemos en valor, eso significa que estamos en el 16,5 en leasing y el Fondo Nacional del Ahorro está en el 10,1. Cantidad de colocación, esto es cantidad de colocación de leasing en pesos. Vemos que la caída es aún más, es un poco más dura que lo que es en crédito hipotecario. Además que en general el leasing se ve mucho más en vivienda de más alto valor en general. Entonces, pues esto puede explicar por qué el leasing cae más que el crédito hipotecario. Y en cuanto a colocación en valor, pues vemos lo mismo, pues obviamente cae en la cantidad, caen los valores totales de lo que está cayendo. ¿Listo? Entonces, pues vemos la misma tendencia de lo que se ha visto todo este año, no ha seguido cayendo porque es directamente casi que proporcional al valor de las tasas. Las tasas, como vemos, se han mantenido y eso hace pues que el nivel de colocación se haya mantenido. Como veíamos,
en esta curva. Ahora lo que vamos a hacer es revisar esto en ya por establecimientos bancarios. ¿Listo? Antes de mirar por establecimientos bancarios, hay un análisis que nos gusta revisar mucho. Es ver, uno, es mirar entre los distintos bancos cuáles son los bancos que más colocan. ¿Listo? Entonces, si uno mira solo el sistema bancario tradicional, vemos que si comparamos los diferentes bancos, si sumamos lo que es Davivienda, Bancolombia y Banco de Bogotá, por ejemplo, esperen que se me movió, Bancolombia y BBVA, miren, estos cuatro bancos están colocando el 72% de los créditos de Colombia. Y si uno quita incluso Banco de Bogotá, que es el más chiquito, solo coge los tres principales, que son Davivienda, Bancolombia y BBVA, entre esos tres bancos, solo entre ellos, ya colocan el 58, o sea, casi el 60% de la colocación de los bancos son estos tres bancos. ¿Por qué es importante ver esto? Es porque hay algunos de los otros bancos que aparecen con tasas bajas, ahorita que miremos las tasas, pero no son bancos que representan un gran volumen del mercado colombiano. Entonces, siempre que uno vaya a mirar, no solo debe mirar el promedio de todos los establecimientos bancarios, pero vale la pena mirar sobre todo a lo que lo están colocando los bancos que más colocan créditos, porque son los que mayor probabilidad vamos a tener clientes de esos bancos. Y pues todos sabemos que Davivienda, Bancolombia y BBVA en general son los más grandes. ¿Listo? Otro dato que vale la pena mirar es la participación en el total de créditos colocados de lo que es el Fondo Nacional del Ahorro. Y esto, ¿por qué vale la pena mirarlo? Es por esto. Miren, si miramos julio de 2022, el Fondo Nacional del Ahorro estaba colocando el 1,4% del total de los créditos hipotecarios de Colombia. Hoy, este año, miren que está llegando 7,99, noviembre 7,38. No es todavía el 10%, pero casi que llega al 10%. ¿Qué significa eso? Quiere decir que uno de cada 10, más o menos, uno de cada 15 créditos que se están colocando, créditos hipotecarios que se están colocando en el país, ya son del Fondo Nacional del Ahorro. ¿Y por qué es importante esto? Es por algo que hemos hablado con algunos de amigos y colegas de la red, es hoy en día, hace un año, a veces uno recomendaba mucho, pues que el Fondo Nacional del Ahorro no era tan bueno aceptarlo, porque todos sabemos que el Fondo Nacional del Ahorro tiene unos tiempos más largos en lo que es desembolso del dinero, ¿sí? Pero hoy en día muchas de las compras se están haciendo con el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, a veces la mejor recomendación ya para los propietarios ya no es, oiga, no, espere a alguien con otro banco. A veces hoy comienza a hacer la recomendación, mire, si hay alguien con el Fondo Nacional del Ahorro, sí, nos vamos a demorar, pero vale la pena aceptarlo porque la persona tiene el dinero. Se demora, pero pues tiene el dinero. Eso no sucedía antes tanto, ¿listo? Entonces, por eso es para tenerlo en cuenta. ¿Y por qué ha tenido tanto aumento el Fondo Nacional del Ahorro? Porque es que todos los bancos cada vez están colocando menos, pero el Fondo Nacional del Ahorro, miren, pasó de colocar en promedio el año pasado 98, 100 créditos, ahorita ya pasó a 300 a veces, 200, o sea, ellos duplicaron o casi que triplicaron a veces la colocación de créditos con respecto a años pasados, cuando los bancos tradicionales, no sé, miremos Banco de Bogotá, Banco de Vivienda, hoy está colocando 694 créditos, antes colocaba 1.300, 1.500, 1.000. Entonces, todos los bancos están colocando menos y el Fondo Nacional del Ahorro, al contrario, cada vez se está colocando más. ¿Y por qué? Es muy simple, pues porque tienen las tasas más bajas. ¿Qué es lo que vimos acá? A pesar de todo, a pesar de que ha ido aumentando, tiene las tasas más bajas. Ahora, ya para terminar la charla, y la hicimos súper concisa y súper breve para que tengan los datos lo más rápido posible, estos son las tasas promedio de las colocaciones reportadas por los diferentes bancos. Como les digo, hay unos bancos que tienen valores bajísimos. No sé, Banco Omeva. Pero como decíamos, los bancos que más colocan son Banco de la Vivienda, estamos hablando del 18, mira, bajó al 17,9, pero sigue siendo el 18%. 18% Bancolombia, BBVA, como siempre, 17,2. BBVA en general de los grandes bancos es el que da los créditos más bajos, pero estamos en el 17,2%. Acá siempre vale la pena, hacemos la nota para los que están todavía comprendiendo un poco más el sistema financiero.
Esto es un valor promedio de colocación. ¿Qué significa? No significa que el Banco de la Vivienda a todos los clientes que llegaron en noviembre les dio el 18% de tasa. Significa que en promedio dio el 18%. ¿Qué quiere decir? Algunos clientes puede ser que tuvieron el 17%, pero también otros clientes, y eso lo hemos visto, tuvieron el 20-21%. Lo mismo en Bancolombia y en otros. Las tasas no son fijas. No, los bancos no dicen a todos les vamos a dar el 18 este mes. No, tienen unos cálculos basados en varias cosas, variables macroeconómicas, como lo que es la tasa del Banco de la República, temas de inflación, pero también tienen un porcentaje de la tasa que se llama el perfil riesgo del cliente. Entonces, si es un cliente poco riesgoso, porque no sé, tiene un empleo súper estable como gerente o mandos altos de una compañía y que ya mucho tiempo en esa compañía, pues es un perfil que es poco riesgoso para la compañía. Si son perfiles independientes en que sus ingresos fluctúan mucho de mes a mes y otros, se vuelve más riesgoso porque hay alta probabilidad que deje de pagar el cliente. Entonces, dependiendo cada uno de estos perfiles, esta tasa va a variar. Por eso es que nosotros recomendamos que a pesar de que estos están dando al 18%, usar tasas en la calculadora de crédito del 19% para tener un margen de error, porque lo peor que puede pasar es que con 18 justo esté pasando el cliente, pero en realidad tiene un perfil un poquito riesgoso y le den 19 y 20, ¿y qué quiere decir? Que ahí ya no pasa. ¿Listo? Si quieren podemos hacer ejercicio después con la calculadora de crédito, de ver la diferencia entre un crédito del 17 y del 18, cómo puede hacer que un cliente pase o no pase para el crédito. Número dos, BBVA siempre tiene tasas más bajas y eso es porque el BBVA, su perfil de clientes es siempre los clientes de ese super perfil que hablábamos ahorita. Son esos clientes que son mandos altos en compañías con empleos estables. A ellos les gustan mucho los empleados. BBVA no es experto en el independiente, sino más en el empleado que es mucho más seguro. Entonces, por eso ellos en general dan en promedio tasas más bajas, porque su perfil de clientes siempre son estos clientes súper estables. Entonces, pueden dar tasas más bajas. Hay bancos como Scotiabank, Colpatria, que una de sus grandes especialidades son los independientes, los que no son empleados. Entonces, eso hace que las tasas sean más altas porque tienen un perfil de riesgos de clientes más alto que los otros bancos. Entonces, eso es en resumen la charla de hoy de las tasas de interés y leasing hipotecario. En resumen, lo que podemos decir es las tasas siguen manteniéndose más o menos igual. Sí ha habido un pequeño bajón en el promedio de las tasas de los bancos, pero es muy chiquito. Estamos en el 17,7 en promedio, pero estamos sí, en el 18. Pasó el 19 al 18 más o menos durante el año, pero se sigue manteniendo ahí. El Fondo Nacional del Ahorro sigue siendo el que tiene las tasas más bajas. Obviamente, pues tiene el tema de que a veces se demoran pues, desembolsando, pero es el que las tiene más bajas. Ahorita están comenzando al contrario a subir un poco. Y el nivel de desembolso mensual sigue estable, ¿sí? Y como todo lo hemos visto en la industria, gran parte de la industria la están moviendo los clientes que están comprando de contado, con CDTs que se les vencen pronto o ya se les vencieron, los ahorros que tenían y aprovechando para hacer ofertas agresivas en el sector para comprar más bajo, pero esos son los que lo están moviendo. El sistema bancario sigue igual, sigue desembolsando lo mismo, no hay, mantenemos la tendencia y hasta que no se bajen las tasas, muy probablemente no veremos que comiencen a aumentar nuevamente los desembolsos de los bancos. Entonces, muchas gracias y pues nos quedamos para el que tenga preguntas. Voy a parar la grabación por ahora y si alguien tiene dudas o preguntas, podemos ya revisarlas en específico.